ocasión vamos a abordar la lección 1.11, características de las bisectrices de un triángulo. Óigalo bien, son las características de una bisectriz, las vamos a plantear, las vamos a conocer y luego pues las vamos a demostrar. Usted la va a demostrar de una manera ilustrativa, mediante doblez. Fíjese bien, en la figura dice BI y CI son bisectrices, es decir, estos segmentos que parten acá son bisectrices. Eso implica que divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Ven? Ahora bien, y cumple, nos están dando otra información adicional, que ID, o sea, este segmento, es perpendicular a AB, es decir, forma ángulo de 90 grados. Eso dice esta marquita, formándonos un triángulo rectángulo. IE dice, IE, o sea, este segmento, es perpendicular a BC, la misma característica, formándonos un ángulo de 90 grados. Además, IF es perpendicular a AC, formándonos esta cantidad de triángulos rectángulos. Nos piden dos cosas: demostrar que ID, o sea, este segmento, IE, este otro, y IF son iguales, que estos tres son iguales. Ahora también nos piden que el segmento IA también es bisectriz del ángulo. Vean cómo se demuestra, bien sencillito. Fijémonos aquí. He trasladado para poder tener un poquito de más versatilidad a la hora de explicar. En este caso, necesitamos demostrar en el literal A que estos tres segmentos son iguales, ¿sí? El ID, el IE y el IF, estos tres segmentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por congruencia de triángulos rectángulos. Cuando dos triángulos rectángulos son congruentes, o sea, son iguales. Cuando tienen la hipotenusa y un ángulo agudo igual, oiga, o la segunda opción era cuando tienen la hipotenusa y un cateto igual. Veamos este triángulo, este de aquí, llamémosle 1, veámoslo con el 2. Este triángulo es rectángulo porque aquí forma 90 grados, nos lo dieron en la información, al igual que este. Y si aquí forma 90 grados, pues aquí también, pues 180 vale todo el llano. Ahora bien, vea lo que vamos a hacer. Este triángulo con este son congruentes. El triángulo BID es congruente con el triángulo, con este BID, con el triángulo BIE. Miren, BIE. ¿Por qué son congruentes? Por congruencia de triángulos rectángulos, ¿sí? Fíjese bien, tienen un lado, ¿ve?, que es la hipotenusa porque está enfrente del de 90 grados. Y tienen un ángulo agudo. Como este era bisectriz, nos decían que BI era bisectriz, es decir, estos ángulos son iguales y es el agudo. Entonces, por criterio de triángulo rectángulo, por eso son iguales. Ahora, si son iguales, quiere decir que los lados correspondientes son iguales. La hipotenusa es igual, el cateto mayor es igual, y por lo tanto, este es igual a este. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Este debe de ser igual a este. Entonces demostramos aquí que DI es igual a EI. Y nos pedían demostrar que DI era igual a EI, pero que también es igual a IF. Entonces, de manera análoga, vamos a hacer la demostración con estos dos triángulos. Mira, el triángulo ICIF, ¿ve? El triángulo CIF es congruente al triángulo CIE. ¿Por qué razón? Por lo mismo, por criterio de congruencia de triángulos rectángulos. ¿Por qué razón? Tienen la hipotenusa en común, la hipotenusa aquí, ¿ve? Y tienen un ángulo agudo igual, ¿cuál? Este, que nos dijeron que IC era bisectriz. Entonces, por el mismo criterio. Quiere decir que los lados que son correspondientes deben de ser iguales, es decir, los que están en la misma posición. Hipotenusa es igual, lado mayor, cateto mayor es igual. Por lo tanto, cateto menor debe de ser igual. Este debe de ser igual a este. Entonces tenemos que EI es igual al segmento IF. Ya demostramos. Por lo tanto, mira, si DI es igual a EI y EI es igual a IF, DI es igual a EI y EI a la vez es igual a IF. Mira lo que nos pedían demostrar. Yo estoy haciendo la demostración, usted va a hacer las características de una manera fácil. Ahora bien, en el literal B nos pedía demostrar
que este trazo que voy a hacer adicional también es bisectriz. Que IA o AI es bisectriz. Yo hago ese trazo adicional por construcción. Ahora yo formo dos triángulos aquí, y son rectángulos porque este vale 90 grados, quiere decir que este también vale 90 grados, y por lo tanto, si aquí hay 90, aquí también hay 90, mira. Entonces, el mismo criterio, mira. ¿Qué es lo que tenemos? Un lado en común, ¿se fija? Tenemos un lado en común. Para que esta sea bisectriz, los triángulos deben de ser congruentes, ¿sí? Deben de ser congruentes. Pero ¿qué criterio se cumple aquí? Aquí no se cumple el que hemos aplicado en estos dos, ¿sí? No se cumple ese de que tienen la hipotenusa y un ángulo agudo. Aquí se cumple que tienen la hipotenusa y un cateto en común. ¿Por qué? Porque dijimos que DI es igual a IF en lo que acabamos de demostrar. Entonces tienen la hipotenusa, que es el lado que está enfrente del de 90, y además tienen este cateto, ¿ve? Entonces decimos que el triángulo DIA es congruente al triángulo AIF, por criterio de congruencia de triángulo, ¿sí? Por eso. Pero no es el mismo criterio, sino el número 2. Ahora quiere decir que los lados correspondientes, los ángulos correspondientes son iguales, es decir, este ángulo es igual a este. Quiere decir que también es bisectriz. Ya lo demostramos. Por lo tanto, ¿sí? El segmento AI es bisectriz. Bien. Lejos de todo esto, usted no va a demostrar así. En su caso, solo vamos a leer la conclusión. Miren lo que pasa. El punto I, donde se intersectan dos bisectrices, porque nos daban dos bisectrices, en un triángulo, se conoce como incentro. El punto donde se cortan las bisectrices. ¿Y qué es bisectriz? Cuando usted, por ejemplo, si le dan 40 grados y trace bisectriz, va a medir 20 y va a trazar una línea. Si aquí le dicen vale 60, va a medir 30 porque debe de dividirlo en partes iguales. Y va a trazar la recta. Donde se corten se llama bisectriz. Perdón, donde se cortan se llaman incentro. Donde se cortan las bisectrices se llama incentro. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? Que ese punto donde se cortan están, mire, como estos segmentos quedan a una misma distancia de cualquier lado. Vea, leámoslo. Vea, la distancia del incentro a cualquier lado del triángulo es la misma distancia. ¿Y qué distancia? Es la longitud del segmento trazado de un punto I perpendicularmente a un lado de un triángulo. Además, la tercera bisectriz debe pasar también por el punto I incentro. Es decir, las tres bisectrices se intersectan en el mismo punto. Además de eso, como están a la misma distancia, significa que puede ser el radio de una circunferencia inscrita. Aquí lo dice. Entonces usted va a hacer esta experiencia. Nada más siga los pasos y hágalo. Manda fotografía, eso es todo.